El Ministerio Éxodos presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Sí, dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de la muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte su camino será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente se halla la sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de entendimiento. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. El que cubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen iniquidad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades.
El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entrará en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados de la sabiduría con la sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay discreción sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay sabiduría. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. La mujer agraciada tendrá honra, y los fuertes tendrán riquezas. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará a hombres de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en los huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los la. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Según su sabiduría es alabado el hombre,
mas el perverso de corazón será menospreciado. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado del bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. El camino del necio es derecho a su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. La mano de los diligentes señorará, mas la negligencia será tributaria. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. El indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Palabra del Señor, pueblo, libro de Proverbios, capítulos 10, 11 y 12. Para mirar ahí exactamente, esos proverbios son buenos para agarrar sabiduría y consejo de Dios. Allí en el libro de Proverbios claramente hace una separación entre el justo y el injusto, el impío. Pero como en estos días los hombres ya no creen que son impíos solamente porque asisten a una congregación o algo parecido. Estamos hablando de que justo es una persona que únicamente hace justicia. Y impío es una persona que hace impiedad, aunque sea un solo pecado, aunque quebrante un solo mandamiento. Dios es estricto y también es severo, porque la Biblia enseña de la severidad y de la bondad de Dios. Solamente que en estos días a los hombres les gusta más la bondad, porque pues aparentemente a través de la bondad pues ya no agarran castigo, ni nada. O como los testigos de Jehová dicen, Dios es amor y no nos va a mandar al infierno, porque como el papá que ama al hijo lo va a mandar al infierno. Pero Dios es diferente, ¿ok? Dios busca que nuestros corazones verdaderamente estén entregados a Él 100%, para hacer su voluntad. Por eso, cada uno en su propio corazón tiene que decidir seguir a Dios. Otra vez, cuando la Biblia habla de impío, porque la Biblia enseña claramente, lo enseña bien claro, que si tú quebrantas un solo mandamiento, te eres culpable de todos los mandamientos. ¿Por qué? Porque el mismo que dio el mandamiento que quebrantaste, vamos a decir si dijiste mentiras, también dijo todos los otros demás mandamientos. Entonces, es el mismo. Por eso es que se llama impiedad. Un impío es una persona que hace impiedad.
o que no tiene respeto por las cosas santas o sagradas. Tú dirás, yo tengo respeto por Dios, de labios, pero cuando tú quebrantas los mandamientos de Dios, tú enseñas claramente que no tienes respeto por Él. No importa que asistas a una iglesia, a una congregación, no importa que tú mismo digas que sí sigues a Dios. Pero lo que estamos hablando no es de una fe ciegas, no es una fe muerta, sola, sin obras. Estamos hablando de que yo creo en Dios y por cuanto creo, obedezco su palabra. En estos días los hombres tienen una fe ciega. Bueno, voy a cambiar esa palabra en lugar de ciega para evitar malas interpretaciones. Una fe sola, ¿ok? Una fe sola, sin obras. Pero pueblo, si tú crees en Dios, obedece a Dios, ¿ok? Porque si tú no lo obedeces, tú lo desechas, lo desprecias, te conviertes en impío. Porque el hacer iniquidad a los ojos de Dios, le enseñas a Él que tú amas más la iniquidad que a Él. Hay que mirar las cosas como Dios las ve. Por eso te digo, para que verdaderamente las cosas cambien. Aquí no se trata, tú te engañas a ti mismo y piensas, no, pues, ok, yo sigo a Dios, está bien, hasta ahí llega. Pero seguir a Dios no es únicamente decir que lo sigues, sino caminar como Él anduvo. Eso es seguir a Dios. Ahora vamos a continuar con lo que te he hablado ayer en el libro de Hebreos 7:11. Te lo leo de nuevo para recordarlo y luego vamos a movernos al siguiente versículo. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Ok? Es lo que te hablamos ayer. Estuvimos hablando más que nada que la perfección viene de arriba, de Dios. Así como Jesucristo nació de arriba, así nosotros también nacemos de arriba. Todo el que nace de Dios es perfecto. El que no es nacido de Dios no es perfecto. Entonces, ahora, como te dije ayer, de donde aquel que dice a sí mismo que no es perfecto, es porque no ha nacido de Dios. No importa que sea predicador, apóstol, profeta o quien sea. Porque el que es nacido de Dios es nacido perfecto. ¿Cómo siendo Dios? Te voy a decir algo. Si nosotros siendo carne tenemos hijos carnales y Dios es espíritu y Él es perfecto, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo con que Dios es perfecto. Si Dios es perfecto, ¿cómo es posible que Él tenga hijos chuecos, imperfectos, como en estos días los predicadores modernos se llaman a sí mismos y enseñan al pueblo a creer así? Si Dios es espíritu, los que nacen de Él tienen que ser espirituales. ¿Ok? Y si Dios es perfecto, lo que nace de Él tiene que ser perfecto. ¿Estamos de acuerdo en eso? No puede Dios, siendo perfecto, crear cosas chuecas. Imagínate. Porque la Biblia claramente da testimonio que Dios hizo al hombre recto, pero Él buscó muchas perversiones. Tú puedes leer eso en el libro de Eclesiastés. Y es verdad, así es. Ahora, te voy a leer otro versículo en Hebreos 19. Perdón, Hebreos 7:19. Dice desde el 18, continuando con lo que hemos leído en el versículo 11 hasta el 17, dice, ¿queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia? Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Ok? Ahora, otra vez, lo que estamos hablando aquí es de que la perfección no viene
por el sacerdocio levítico, ni viene por la misma palabra, la misma ley. O sea, cuando hablo de la palabra me refiero a logos. Logos, la definición logos, lo que es la palabra sola. Es más, no se puede agarrar perfección por obras. La perfección viene de arriba. Es un regalo. Es una dádiva, así como la vida eterna que Dios nos da. Es una dádiva como la salvación. Es como la santificación, como la justificación. Es una dádiva de Dios. Es algo que tienes que creer y después caminar. Por ejemplo, en estos días se cree que Dios es santo porque lo es. Pero también se cree que Dios nos ha hecho santos a nosotros, y en su mayoría de los cristianos confiesan que son santos. ¿Ok? El mismo Dios que te hizo perfecto es el mismo que te hace santo. ¿Por qué crees solamente una parte y otra no? Porque en estos días ser santo se ha convertido en un asunto de labios. Nada más decir que son santos, pero no se camina en la santidad de Dios. Ahí está diferente. Entonces, aquí enseña bien claro en el versículo de 9, dice, pues nada perfeccionó la ley. La ley no pudo perfeccionar nada y no puede. Por eso muchas personas en estos días no han alcanzado la perfección. ¿Por qué? Porque se han esforzado por sus propias cuentas o por su propia fuerza a alcanzar la perfección a través de sus propias obras, y que ha venido pura desilusión, porque no lo han alcanzado. Y por cuanto no lo han alcanzado, pues tanto fue el intento de estar intente en vivir en santidad enfrente de Dios, y lo único que se dieron cuenta es que lo que se terminaba haciendo era quebrantar los mandamientos. Y cuando se levantaba uno a predicar o hablar de santidad, con los días también se dio cuenta que lo único que terminaba haciendo era quebrantar los mandamientos. Pero el problema no es que la ley no dé perfección. La perfección te la da Cristo. ¿Ok? Dios te da la perfección cuando naces de Él. Y después, cuando ya Dios te da la perfección, entonces tú estudias la palabra de Dios, pero ya siendo perfecto, para ponerla por obra. Entonces ahora sí existe armonía. La ley sola o por obras, nadie puede perfeccionarse a sí mismo. Y ahí es donde la gente muchas veces malinterpreta el asunto de la perfección, porque dicen, no, nadie puede ser perfecto, porque si tú te haces perfecto, rechazas a Cristo. Tienen razón, porque nadie puede hacerse perfecto por obras. Nadie. Pero la perfección de la cual yo te hablo es una perfección que Dios te da. Al igual que la vida eterna, como te dije. Al igual que la justicia. Al igual que la santidad. Te la da. Así nada más. Es uno de los regalos de Dios. Lógico que después de haber nacido perfectos de Dios, se nos demanda obediencia. ¿Cómo es posible que naciendo de Dios no se nos pida nada de obediencia? Claro que sí. Se nos pide ser obedientes a Dios. ¿Acaso no está escrito obediencia quiero y no sacrificio? Entonces miramos claramente ahí que la ley no perfeccionó nada. ¿Ok? ¿Por qué? Simplemente porque la ley siempre se tuvo la tendencia de agarrarla. Ahora imagínate, si yo soy perfeccionado simplemente por obedecer estrictamente los mandamientos de Dios, entonces sí se podría decir que está haciendo a un lado a Cristo. Pero la perfección de la cual yo te hablo no es la que agarras a través de tú mismo poner por obra los mandamientos, sino la perfección la que te hablo es la que Dios te da como un regalo a ti de vida eterna. Simplemente porque Él es misericordioso y lleno de gracia y quiere darte todo esto. Porque naces de Dios. Tú no puedes nacer de Dios imperfecto. Ahora, Hebreos 7:28. Dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres por la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Otra vez, no salió bueno. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, ¿ok? Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Ok?
Otra vez, te voy a leer, desde el 20 para entender el asunto bien. Hebreos 7:20. Dice, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto Jesús, hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que a él se acercan a Dios, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Ok? Por tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque eso lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Como tú puedes mirar, el sacerdocio de Jesucristo era antes de la ley. Era mucho antes de la ley. Por lo tanto, así el Señor Jesucristo, bueno, Él siempre ha existido, ¿verdad? Y la perfección que Él trae a este sacerdocio, ahora, te voy a decir algo, pueblo. Nosotros no somos de ningún sacerdocio terrenal. Nosotros somos pueblo santo adquirido, real sacerdocio. Cuando hablamos de real sacerdocio, no está hablando del sacerdocio levítico o algo más. Está hablando del real sacerdocio según el orden de Melquisedec. Ahora, este mismo, siendo perfecto, sí intercede por nosotros para ayudarnos, pero eso no significa que nosotros vamos a andar quebrantando los mandamientos y bien confiados y tranquilos porque Dios intercede por nosotros, en este caso Jesús, como el versículo que se malinterpreta en estos días que dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Bueno, pues cuando tengo pecado, voy a darle vuelo a la hilacha, como quiera el Señor Jesús me defiende e intercede por mí en frente de Dios. Vamos a darle al pecado que es mole de olla. Eso no es así. Cierto, yo tengo el abogado por si acaso yo llegare a no ponerme bien al tiro, si al caso quebranto mandamientos que no conozco, que no sabía que no tenía que hacerlos, o X cosa, pero vamos a decirlo, que llegases a cometer un error. Pero es diferente cometer un error, pero yo te digo una cosa, cuando tú empiezas a estudiar la Biblia, es diferente cometer un error a aventarte, por voluntad propia, tragarte el pecado. ¿Ok? Aún con todo y eso, vamos a decir que existen los errores, ¿ok? Los errores son simplemente porque te agarran desprevenido, no estás alerta como el Señor Jesucristo dijo, estad alerta, meditad y orad para que no caigas en tentación, ¿ok? Los errores se cometen simplemente porque no estás alerta. Tu mente no está en Dios, tus ojos no están en Dios, tu corazón no está en Dios, tus manos no están en Dios y tus pies no están en Dios. Y esa es la razón, por la cual únicamente los errores se pueden cometer. Tanto errores como accidentes son provocados por la negligencia del mismo hombre. Sí, son provocados siempre. Porque no se pone atención, porque no está alerta o porque simplemente el corazón no está en ello. Sencillo. Entonces, cuando el Señor habla de perfección, Él nos llamó a estar siempre alerta, orando para no caer en tentación. ¿Ok? Orad sin cesar también, antes de caer en la tentación, no después de haber pecado. Ahora no estoy diciendo que después de que hayas pecado ya no puedas venir, no.
Dios es misericordioso, pero lo que no está bien es que en estos días se agarra a Dios como un juguete para estar quebrantando los mandamientos de Él mismo y luego no, pues es que Dios me ama, Él me va a aceptar cuando venga para atrás y se anda quebrantando un montón de mandamientos. Eso es muy malo a los ojos de Dios. O sea, sí está ahí para interceder, sí está ahí para abogado, pero vamos a ir a esta cosa. Vamos a poner esto un ejemplo. Tú te vas aquí al centro de Austin o de esta ciudad o de donde estés y vas a un bufete de abogados de criminal más y o sea abogados de defensa criminal y tú llegas al abogado, ¿sabe qué? Quiero contratarlo porque voy a cometer un crimen. ¿Qué te diría? ¿Crees que aceptaría que lo contrataras porque vas a cometer un crimen con alevosía y ventaja? O sea, yo tengo abogado por si acaso, pero no para entregarme a quebrantar los mandamientos. Porque si no fuese por la misericordia de Dios, pues ninguno de nosotros estaríamos aquí. Pero es diferente que yo, por negligencia, como te dije ya, no se pueden cometer errores nada más por decir es un error. No, los errores se cometen por negligencia o por no estar alerta. Si tú estás alerta en todo tiempo, no cometes errores. Si tú estás alerta para hablar, no cometes errores al hablar. Si tú estás alerta para mirar, no miras cosas que no tienes que mirar. Si tú estás alerta en tus pensamientos y apagando todos los dardos del enemigo y rechazando todo pensamiento del diablo, lo que sea, o cosa mala que quiera venir a tu mente, tampoco vas a pecar en tus pensamientos. O sea, todo es cuestión de estar alerta en el Señor todo el tiempo. Y los mandamientos no son quebrantados. Ahora, con todo y eso, por si acaso llegases a quebrantar alguno, pues sí tienes abogado. Pero no puedes hacer alevosía y ventaja de que el abogado exista. ¿Ok? Eso es demasiado descaro. Es como ir al centro y ¿sabes qué? Pues voy a matar a alguien. Así que ¿cuánto me cobras por matar si yo matara a una persona para defenderme? O sea, eso es demasiado, ¿no crees? Ahora, en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 9 está escrito: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Otra vez, te voy a leer desde el 6 para entenderlo bien. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Pero en la segunda parte, hablando ya, dice, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ok, hay que entender bien este asunto. Si en aquellos días la sangre de toros y de machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada
a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, ahora, en estos días, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un pacto nuevo, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Fíjate, estamos hablando, si en los días antiguos la sangre de los animales purificaba a la gente, ¿cuánto más en estos días la sangre de Cristo no va a perfeccionar a los hombres? O sea, no los va a limpiar completamente. Sí lo hace. El problema es que el mundo no cree. Pueblo, necesitas creer que Jesucristo en su sangre te limpió, te santificó, te justificó y te hizo perfecto. Si tú no crees eso, ¿qué tipo de evangelio estás siguiendo? ¿Qué? Se cree que Jesucristo te quitó los pecados, pero ¿cómo te va a quitar los pecados y dejarte sucio aún? A ver, enséñame. ¿Cómo va a venir el Señor Jesús y quitar los pecados, quitarte la iniquidad y todavía dejarte sucio? No, si el Señor Jesucristo viene, Él te limpia con su sangre completamente. ¿En serio? Él limpia. Y bien limpio. Bien limpio. O sea, así como estoy leyéndote aquí en el libro de Hebreos. 9 y el 9:11. Ahora en el 10:1. Porque la ley, teniendo la forma de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Ok? De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpiados una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en este mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Si lo miras, por la ofrenda de sacrificio somos santificados. ¿Qué es santificar? Agarrar, limpiar, apartar a alguien para el uso. Santo, completamente limpio, completamente apto para ser usado, en este caso por el Señor. Ahora, ahí dice, ponle atención a ese versículo. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ahora versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Esto me enseña más o menos como la forma de vivir ahora. Que los hombres, ¿ok? En la forma religiosa moderna de vivir, los hombres ofrecen muchos ayunos, muchas oraciones, hacen grandes cosas para dejar de pecar y con todo y eso nunca lo logran. No, ya era que te hubieras dado cuenta que de tantos ayunos, tantas oraciones, no dejas el pecado. Terminas de ayunar, y a veces dentro del mismo ayuno quebranta los mandamientos de Dios. Haces tus largas oraciones, pero mientras estás haciendo tus largas oraciones, tu mente está en otro lado. O sea, el sacrificio carnal no puede perfeccionar a los hombres. No puede quitarte el pecado. El pecado no se quita por los ayunos o por las oraciones.
El pecado te lo quitó Jesucristo. Por lo tanto, si tú estás pecando después de que Jesucristo te quitó el pecado, esa es una clara señal de que tú te regresaste como el perro al vómito y como la puerca al lodo. Es una clara señal así bien clarita, porque la Biblia dice que para siempre. Fíjate, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. O sea, en pocas palabras, cuando tú vienes a Cristo, vienes y eres limpiado una sola vez, y esa limpieza tiene que durarte para vida eterna. Seguimos. Ahora, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Cuántos sacrificios ofreció el Señor Jesucristo por los pecados? Uno solo. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 14, Hebreos 10. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¡Wow! Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. O sea, lo que quiero entender, ¿cómo es posible que en el cristianismo moderno, después de haber sido limpiado una sola vez, como el Señor Jesucristo murió, eres limpiado una vez y la limpieza te tiene que durar hasta que llegues con Dios? Cuando hablo de limpieza, cuando el Señor quita los pecados, no solamente quita el pecado que tenías, quita el deseo de pecar que tienes, quita los malos hábitos, mueres completamente, como te estaba predicando el día de ayer, en cuanto al hombre físico muerto tirado allí, el cuerpo físico tirado en el cuerpo, ya así como ese hombre físico muerto, así también nosotros morimos a los deseos de esta carne, porque si morimos con Cristo, viviremos con Él también. Pero si tú no mueres con Cristo, no puedes vivir con Él. Y en estos días hay mucho cristiano que dice que sigue a Cristo, pero no ha muerto con Cristo, porque los que nacen de Dios son de Dios. Ahora fíjate, con un solo versículo, hizo para siempre, fíjate, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes fueron los santificados? Versículo 10 enseña claramente. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Ok? Fuimos santificados mediante la sangre de Cristo. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda, ¿cuál ofrenda? La misma ofrenda que enseña el versículo 10, su cuerpo de Jesucristo, esto nos perfeccionó. Por eso somos hechos perfectos para siempre. Nosotros somos hechos perfectos por la sangre derramada del Cordero, por su muerte en la cruz del Calvario. Somos perfeccionados, de donde aquel que confiesa que no es perfecto es únicamente porque Cristo no lo ha limpiado. Y no aceptes palabras de aquellos que dicen no ser perfectos, porque es gente que no ha nacido o no ha creído a Dios. Es pura religiosidad, puro lobo disfrazado de oveja, que te enseñan a quebrantar los mandamientos de Dios antes de obedecerlos, porque te dicen, no podemos vivir sin pecado. ¿Y quién es el que dice que no puede vivir sin pecado, sino el diablo? ¿Cómo yo puedo vivir en pecado cuando ya he muerto a este mundo? ¿Cómo puedo vivir en pecado cuando he sido lavado por el Cordero? Tendría que voluntariamente regresar otra vez por mi propio deseo a la inmundicia. ¿Y cómo yo puedo, como estaba leyéndote ayer también, cómo puedo crucificar a Jesucristo por mí otra vez? O sea, se pone feo, pueblo. Se pone muy feo, porque el Señor Jesús murió por nosotros para perfeccionarnos. Entonces todo aquel que no cree que es perfecto es porque no ha aceptado la cruz del Calvario.
Oh, pero yo hice la oración de fe. Sí, hiciste la oración de fe, pero en estos días es el engaño más grande que existe. La oración de fe no es porque sea pecado hacerla, es porque simplemente se ha convertido en una doctrina. Que los hombres nada más, por ejemplo, hacen la oración de fe y ya se convirtió, ya es cristiano. Sigue quebrantando los mandamientos de Dios como el día anterior, pero ya es cristiano. Antes era pagano y quebraba mandamientos. Ahora es cristiano y sigue quebrantando mandamientos. No, pueblo. Eso no es una conversión a Dios. Convertirte a Dios es dejarlo de quebrantar los mandamientos. Es arrepentirte de todo corazón, de toda iniquidad que hiciste y ya no la vas a hacer más. Eso es estar muerto para este mundo. Convertirse, dejar de hacer lo malo, un corazón contrito y humillado enfrente de Dios, arrepentido de haber quebrantado los mandamientos de Dios. Y ya no lo voy a hacer. No que en estos días solamente se agarra la oración de fe y dicen que nacieron. Muchos de ellos son forzados a venir a la iglesia porque los predicadores modernos andan afanados haciendo crecer las congregaciones y traen gente y los forzan a que hagan la oración de fe, y ya haciendo la oración de fe luego se los llevan al río, los bautizan, les hacen sus retiros y luego los ponen a servir. Ya tienen gente que ni siquiera se ha arrepentido de corazón porque solamente fue una apariencia religiosa y los tienen sirviendo según para Dios. Y esos son los que cometen tantas iniquidades. Por eso que las iglesias están tan llenas de mugrero, porque no han permitido que Dios añada a los que tengan que ser salvos, sino que andan buscando por todo el mundo a las personas para hacerlas salvas ellos mismos. ¿Cuál es la clave? Si ya hizo la oración de fe, ya es salvo, y si ya lo llevaron al retiro, pues ya, gloria a Dios, ya lo podemos poner a trabajar. O sea, ¿cuál es el plan? Dejar de pecar o querer cambiar de forma de vivir tiene que nacer desde el corazón. Este no es un asunto que nada más así ya por decir, no, pues ya hizo la oración de fe, ya está. No, la oración de fe no es pecado si se hace con el corazón. Pero en estos días se ha convertido como simplemente un requisito. Lo mira, hacen la oración de fe y ni siquiera se conmueven ni se arrepienten de sus pecados cochinos. Con todo y eso, ya son cristianos. Por eso hay tanta iniquidad en el mundo. Y más que nada, dentro de las mismas congregaciones. Por eso la iniquidad más fea pasa adentro de los que se llaman pueblo de Dios. Pero qué difícil es creer un versículo que está ahí. Y no solamente hay muchos que hablan de perfección, pero este es uno de los que enseñan claramente y específicamente que nosotros fuimos hechos perfectos. Esto es claro, los que creen. Los que no creen, pues no. Si tú crees, eres. Como te dije ayer, no se trata de andar divulgando y diciéndole al mundo, yo soy perfecto, yo soy perfecto, yo soy perfecto. Se trata de creer y caminar en esa perfección. Sí, creer y caminas. Porque se ha agarrado el asunto igual, no vaya a ser después con estas predicaciones de perfección como en el asunto de la santidad, que ahorita ya todo el mundo cree que es santo y siguen quebrantando los mandamientos de Dios. Al rato todo el mundo va a decir que es perfecto y va a seguir quebrantando los mandamientos de Dios. Ese no es el plan. El plan es que sí creas que Jesucristo te ha hecho perfecto, pero que vivas en la perfección que Él te ha dado, que te mantengas en esa perfección. O como te dije ya, la limpieza que Dios te da, esta limpieza te tiene que durar hasta que llegues enfrente del trono de gracia. Sí, tienes que guardarte, como Pablo dijo, guardad vuestra salvación celosamente. O sea, ¿por qué? Porque realmente hay que cuidar lo que Dios nos ha dado. Fíjate, para que aprecies tantito. Es que los hombres es como los niños, cuando les das todo en la boca no aprenden a apreciar. Jesucristo dijo, al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Por qué? Porque una persona que mucho se le perdona sabe la situación en la cual estaba. Conoce la inmundicia y detestó todo eso, lo aborreció. Cuando prueba la limpieza dice, jamás regreso a la iniquidad. Hay que valorar lo que Jesucristo hizo por ti. La limpieza que tienes o la limpieza que Dios te da no fue gratis. Fue el precio de la vida del Señor Jesucristo. Su vida fue a cambio de tu limpieza.
Si Jesucristo dio su vida a cambio de tu limpieza, ¿cómo es posible que la valores tan poco? ¿Cómo es posible que no te importe y quebrante los mandamientos de Dios nomás por nomás? Aprende a valorizar lo que el Maestro hizo por ti. La vida en la cruz del Calvario le costó para limpiarnos a todos y cada uno de nosotros. Fue muy grande el sacrificio. Voluntario y por amor. Ahora, si Él murió por amor, yo me voy a sujetar a Él por amor. Porque lo amo. Por eso está escrito, el que mucho se le perdona, mucho ama. Porque hay personas que se consideran a sí mismas como muy buenas personas y no necesitan a Jesucristo. Por eso el Señor dijo, las prostitutas y los cobradores de impuestos les llevarán la delantera. Porque la prostituta sabe que está haciendo mal, sabe que su vida es inmunda enfrente de Dios. La razón como haya llegado ahí, yo no lo sé, pero reconoce su forma de vivir. Y el día que viene, jamás quiere regresar a esas prostituciones. Porque está cansada de ese tipo de vida. Pero en estos días hay gente que se considera a sí mismo recta, como no tan mala. Un average, así nomás, como ahí nomás, dentro del mismo paquete. No, pueblo, si tú no reconoces tu necesidad de Cristo, va a ser bien difícil realmente que te guardes para Él. Es como, por ejemplo, en el caso de María, la hermana de Lázaro, cuando entró ahí donde estaba el Señor Jesucristo y derramó sobre Él su perfume. Y Simón ni siquiera le acercó un tazón para lavar las manos o los pies, porque Simón se consideraba recto, pero María sabía que era una pecadora y que necesitaba. Si tú no sabes, si no te das cuenta de cómo está tu pecado en frente de Dios, nunca vas a correr de la misma forma que María corrió. Pueblo, la paz de nuestro Señor Jesucristo y su gracia sea sobre ti. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.